am, con mucho orgullo al doctor Francisco de Jesús Ángeles Cerón, que nos va a presentar la conferencia Leer para Liderar, Impulsa tus ideas con el poder de la lectura. Pero adicionalmente tenemos la presencia del doctor Gabriel Leopolduino dos Santos de Brasil, que va a ser nuestro moderador, así como nuestra estudiante de la licenciatura en traducción, quien va a presentar a nuestro moderador, ya nuestro ponente, Dana Paola Aguilar. Eh, Muchísimas gracias a todos por su presencia y bueno, cedo la palabra a nuestro moderador. Muchísimas gracias, doctor Cerón, doctor Leopoldino, por estar con nosotros, por este esfuerzo que hacen para nuestros estudiantes y para nuestra facultad. Adelante, doctor Gabriel. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer aquí poder tener este rol de moderar eh, una conferencia con ese tema que es muy importante para todos nosotros, sobre todo los que nos dedicamos a las ciencias del lenguaje de alguna manera, sea en la lingüística, sea en la lingüística aplicada, sea en la literatura. Y entonces tengo este honor de poder introducir la conferencia del doctor Francisco de Jesús Ángeles Cerón. Entonces, como les dije, es un honor estar aquí hoy para dar inicio a esta conferencia titulada Leer para liderar, impulsa tus ideas con el poder de la lectura, como ya he sabido que será impartida por el maestro doctor Francisco de Jesús Ángeles Cerón. Antes de cederle la palabra, quisiera compartir algunas reflexiones sobre la importancia de la lectura en la construcción del conocimiento y en el desarrollo del pensamiento crítico, especialmente en el campo de las ciencias humanas y de manera más específica en la investigación en ciencias del lenguaje. Leer es mucho más que un ejercicio de decodificación de signos en la página, es ante todo un acto de interpretación y producción de sentido. La lectura es la vía por la cual nos relacionamos con el pensamiento de otros, con las tradiciones de conocimiento que nos preceden y con las distintas formas en que las sociedades han intentado comprenderse a sí mismas. Desde esta perspectiva, la lectura es un espacio de encuentro y confrontación de ideas en el que el lector no es un receptor pasivo, sino un sujeto activo que reconstruye, interroga y resignifica los textos. En las ciencias humanas, esta función de la lectura es central. Ninguna disciplina que estudie el pensamiento, la cultura o la historia puede desarrollarse sin un trabajo de lectura profunda y crítica. Es a través de la lectura que podemos reconstruir las genealogías del saber, situar las corrientes de pensamiento en sus contextos y entender las tensiones que atraviesan la producción del conocimiento en diferentes momentos históricos. Pero al mismo tiempo, leer es también el primer paso para innovar. Al dialogar con los textos, al cuestionar sus supuestos y al identificar vacíos o contradicciones, se abre la posibilidad de generar nuevas interpretaciones y de ampliar el horizonte del conocimiento. Si llevamos esta reflexión al campo de las ciencias del lenguaje, el papel de la lectura se vuelve aún más fascinante y complejo. Aquí, leer no solo es acceder a significados ya establecidos, sino también analizar cómo esos significados se construyen, cómo circulan y cómo influyen en nuestras formas de pensar y de actuar. Leer un texto desde esta perspectiva implica comprender sus estrategias discursivas, sus mecanismos de persuasión, sus modos de representación de la realidad. Implica, en otras palabras, reconocer que el lenguaje no es un reflejo neutro del mundo, sino una herramienta con la que construimos y disputamos sentidos. Eh, eh, En ese sentido, la lectura en la investigación lingüística no es simplemente una actividad instrumental
para recolectar información, sino un proceso que nos permite identificar las regularidades y rupturas en el discurso, las marcas ideológicas que atraviesan el lenguaje y las maneras en que las palabras organizan nuestra percepción del mundo. Es en este análisis donde la lectura se convierte en un ejercicio de poder, poder para discernir, para argumentar, para desafiar discursos establecidos y en última instancia para transformar la manera en que comprendemos nuestra realidad. Y aquí es donde la lectura y el liderazgo se entrelazan de manera profunda. Un líder no es solo aquel que dirige o toma decisiones, sino quien tiene la capacidad de articular ideas con claridad, de fundamentarlas con solidez y de generar pensamiento crítico en su entorno. En una sociedad donde la información circula de manera vertiginosa y donde los discursos se multiplican sin pausa, quienes tienen la capacidad de leer con profundidad y de interpretar con criterio poseen una ventaja fundamental. Pueden distinguir entre el dato y la opinión, entre la persuasión y la manipulación, entre el argumento sólido y la falacia. Con estas reflexiones, los invito a escuchar con atención la conferencia del maestro Francisco de Jesús Ángeles Cerón, quien nos guiará en una exploración sobre cómo la lectura puede ser una aliada clave en el desarrollo de nuestras ideas y en nuestra capacidad de liderazgo. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias, doctor Gabriel. Y bueno, vamos a pasar a la lectura de la biodata del doctor Francisco Ángeles Cerón. Adelante, Dana, por favor. Gracias, doctor Gabriel. ¿Me Por tan escuchan? excelente. Sí, te escuchamos perfectamente, Dana. Ok. Buenos días. Como ponente tenemos al doctor Francisco de Jesús Ángeles Cerón. Es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, es doctor en estudios hispánicos, lengua, literatura, historia y pensamiento por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor e investigador de tiempo completo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido profesor invitado en distintas universidades de Europa y ha publicado numerosos artículos especializados, además de 5 libros, entre los que destacan Una poética del pensamiento por la editorial Autónomos en Barcelona 2017 y la novela de Unamuno y Unamuno antes de 97 por la editorial Biblios en Buenos Aires 2023. Se ocupa de las relaciones entre filosofía y literatura, además de estudiar la obra de Miguel de Unamuno. Se desempeña como storyteller y consultor en las áreas de generaciones narrativas y toma decisiones para organismos públicos y privados. Por favor, démosle la bienvenida al doctor Francisco Ángeles Cerón. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Dana. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Muy agradecido por la invitación de la Universidad Autónoma de Baja California a través de su Facultad de Idiomas. Especialmente muy agradecido con la doctora Socorro Montaño, con quien tuve antes la posibilidad de coincidir y de conversar y de encontrar, pues que teníamos bastantes ideas en común, bastantes retos compartidos en nuestras universidades y pues también justamente en estos cruces infinitos que se dan entre pues, todas las disciplinas que, como bien decía el doctor Gabriel, ¿no? O sea, advierten en el lenguaje y en la literatura algo más que una herramienta. Eh, Preparé un texto para poder pues tener un poco más de orden en mis ideas y poder tratar de intentar ofrecerles algo que valga la pena de la inversión de su tiempo. Sin embargo, quiero jugar con las cartas hacia arriba y les cuento un poco antes de comenzar la lectura del texto. Voy a tratar de presentar muy brevemente una posible y muy sencilla filosofía de la lectura y a partir de esa pequeña propuesta quisiera después justamente intentar construir algunas ideas acerca de cómo esa percepción, esa concepción de la lectura que quiero presentarles puede ser una forma de incidir en la manera en la que construimos narrativas y tomamos decisiones en el mundo contemporáneo. Esa será un poco, digamos, la ruta, el plan que voy a tratar de seguir. Entonces, sin más, comienzo con la lectura de este texto que he preparado para el día de hoy para compartirlo con ustedes y poder discutir
estas ideas que les propongo. Muchas gracias nuevamente. Quiero comenzar con una declaración que probablemente sorprenda en un auditorio como este que hoy me honra brindándome su tiempo, porque espero escuchar algunas ideas en torno a la lectura y a su incalculable potencia para impulsar ideas. Sé que sería un despropósito, o al menos una suerte de verdad de perogrullo, afirmar cualquier cosa cercana al valor que la lectura tiene como parte de la transmisión del conocimiento, estando entre quienes ahora me encuentro. Estoy hablando a colegas, aparte de ese misterioso, entusiasta y ciertamente anómalo club de los imantados por los libros. Así que en lugar de eso, lo que quiero decir en primer término es más bien algo diferente. No sé leer. Y precisamente porque he entendido paulatinamente que no sé leer, intentaré compartir con ustedes algunas meditaciones en torno al valor que la lectura tiene, más allá de la preparación académica y más allá de los fines de producción científica, indizada y estandarizada, que pretende cuantificar en créditos e indicadores lo que de suyo, y espero mostrarlo así hoy, tiene un valor ciertamente mayor que eso. Digo que no sé leer porque ni siquiera alcanzo a entender cómo es que alguien podría pretender que sabe hacerlo, a menos que confunda esa competencia básica que es el alfabetismo funcional, imprescindible, claro, para acercarse al lenguaje escrito, con algo que es precisamente distinto a una competencia, por tratarse más bien de un hábito o de una condición. En la Ética Nicómaco, Aristóteles utiliza el término griego exis para referirse al hábito. Y es justamente este término al que quiero remitir para pensar en un primer momento la lectura, separándola de una simple categoría de competencia. Prefiero pensar en el acto de leer como un hábito, pues si bien los hábitos parecen una segunda naturaleza, suponen más bien una disposición o un estado adquirido que orienta a una persona a comportarse, esto es, a llevarse a sí misma, de manera consistente en determinadas situaciones de la vida. Los hábitos no se adquieren de una vez por todas, se viven más bien en su recreación continua y si bien la experiencia anterior abre y enriquece la próxima, no puede jamás considerarse como un mapeo irreversible de lo que vendrá. Así, la lectura tampoco es una competencia que pueda adquirirse de una vez por todas. Es factible, eso sí, adquirir la competencia del manejo de un código escrito determinado y establecer intertextualidades, interpretaciones y traducciones entre códigos cuyo código conozcamos precisamente. Pero leer consiste en algo distinto a descifrar, catalogar y producir mensajes a través de los signos o los juegos de lenguaje. Esto último describe el uso de una herramienta, la del lenguaje, a través de las reglas de su funcionamiento, la aproximación a los signos que tiene una persona alfabeta. Pero tratar de entender a la lectura como una condición y no como una competencia solamente, significa aproximarnos a la comprensión de la lectura como una condición vital, como una manera de orientarnos en la existencia. Por eso insisto en que no sé leer. Nos pasamos la vida haciéndolo, pero nunca terminamos por aprender a hacerlo, porque igual que la vida, la lectura siempre se experimenta a la primera, del mismo modo en que siempre vivimos como si fuera la primera vez. Toda experiencia exterior a ella, a la ejecución vital o lectora en primera persona, es una experiencia inauténtica, si me permiten decirlo. A veces por necesidades pedagógicas, que son loables, por supuesto, pero otras por un impulso dogmático y funesto que puede pretender que antes de ejercer la vida o de iniciar una lectura, es factible determinar cómo se ha de vivir y cómo se ha de leer un libro, es que la lectura termina por diluir su verdadero placer. Lo anterior es tentación patente de los traficantes de certezas, como llama Nuchordine, a aquellos individuos o sistemas que, enarbolando verdades inamovibles, sofocan el pensamiento crítico y la diversidad de perspectivas. ¿Acaso porque temen o porque se apoyan en el temor que otros sienten ante la alteridad, la pluralidad y sobre todo ante lo incierto? Pero nada hay más lejano que esto, que la lectura precisamente. Pues el terreno de la lectura está poblado igual que el de la vida por una niebla de incertidumbre. Muchos estudiosos de la conducta humana coinciden en señalar que la parálisis de la incertidumbre es una de las causas más comúnmente asociadas a la inacción. Ocurre cuando lo complejo o lo desconocido nos sobrepasa. Es un fenómeno tan presente en la vida humana que incluso Michel Dugas y otros psicólogos desarrollaron en 1990 una escala de intolerancia a la incertidumbre. Sin embargo,
quienes trafican certezas se apoyan precisamente en esa realidad. Y frente al bucle que se teje entre incertidumbre, ansiedad y parálisis, ofrecen pretendidas verdades que generan a menudo una ceguera selectiva entre quienes optan por esa oferta. Luego, cuando la realidad nos golpea de nuevo de manera imponderable, aparece en nuestras vidas la desilusión o incluso el tedio y la inacción que acompaña a la más profunda desesperanza. Hoy tenemos traficantes de certezas de distinto orden, en el aspecto político, en el medio académico, en el mundo religioso, en la propia ciencia. Sin embargo, es difícil creer que podemos tener, bajo cualquier circunstancia, una posibilidad de advertir lo que pasará bajo cualquier, este, bajo cualquier tenor. Los mariscales y militares suelen decir que no hay batalla que sobreviva al primer contacto con el enemigo. Por eso, en la lectura como en la vida, que quizás sería mucho más importante priorizar el por qué en lugar de encerrarnos en un cómo. Finalmente, ¿quién tiene realmente certezas en esta vida? Quien pudiera tenerlas, incluso podríamos preguntar sobre qué objetos es que podría ostentarlas. El milagro griego de la época antigua consistió, entre muchas otras cosas, en el descubrimiento de que además de fenómenos, esto es, problemas concretos con necesidades pragmáticas inmediatas que había que resolver, existían otro tipo de problemas y otro tipo de preguntas a las que denominaron aporías, es decir, aquello que no tiene salida. ¿Quién tiene razón, por ejemplo, si les preguntase ahora, Creonte o Antígona? Sófocles nos muestra que no es fácil decidir entre las leyes de la polis y las aparentemente inmutables leyes de los dioses. Eso es una aporía. Y la tragedia, en lugar de pretender sintetizarlo todo en una verdad inamovible, nos muestra más bien la riqueza de lo complejo, como hace toda obra verdaderamente literaria. Quizá por eso Aristóteles distinguía en su poética entre la historia y la poesía, afirmando que mientras la primera se ocupaba de lo que había ocurrido, la segunda se centraba más bien en presentarnos lo que podría acontecer. Esto es, la literatura se concentra en presentarnos el reino de la posibilidad, la incertidumbre y lo frágiles que somos ante su aparición. Nos prepara para habitar el mundo sin reglas que resuelvan a priori nuestra forma de actuar en él. Por ello, en un mundo donde las ideologías rígidas y los fundamentalismos ganan terreno, la duda a la que invita la lectura se erige como un baluarte contra el conformismo y la intolerancia de asumir certezas incuestionables, justamente aquellas que trafican los traficantes de certezas. De manera que, como enseña, por ejemplo, Joan Carles Melich, vivir dudando, vivir en la posibilidad, vivir en la incertidumbre, es lo que nos provoca el pathos de la lectura. Es lo que surge de los libros que hemos incorporado y que nos siguen resonando en la memoria. Aunque para ello, así como hemos transitado desde la concepción de la lectura como competencia hacia la comprensión de la misma como hábito, se ha menester también pasar de la figura en la cual la lectura es una herramienta para transmitir información a una aproximación a la lectura en la que ésta aparece más bien como un relicario de incertidumbre. Es decir, como el camino para practicar la sabiduría de lo incierto. Pero a estas alturas de la intervención, alguien podría esperar ya con cierta desesperación por la respuesta a una pregunta como esta. ¿Por qué dedicar tiempo a una actividad, a un hábito que parece que tirase agua dentro del océano de lo incierto cada vez que la practicamos? Permítanme un momento más de su tiempo y trataré de contestar. En primer lugar, quiero decirles que la lectura, al tratarse de una actividad que no se aprende del todo nunca, yo no sé leer, ya se los he dicho, nos permite encontrarnos una y otra vez con el que posiblemente sea el mayor patrimonio cultural de la civilización humana, la pregunta. Y quizá no haya nada más valioso que eso en un mundo que, tras haber empuñado las banderas de muy variadas certezas, religiosas, científicas, políticas, todas ellas peligrosamente totalitarias una vez que abandonan las preguntas que antes les dieron vida, ahora se tambalean y se abrazan al utilitarismo y al inmediatismo del mundo mercantil más etéreo y fugaz. Pues frente a una situación como esta,
el mayor despropósito consistiría en oponer otras certezas que creemos tener a aquellos que leemos y que asumimos que poseemos mediante una definitiva guía moral del mundo y de la realidad que obtenemos de los libros, pensando todavía que es posible tener soluciones a priori para un mundo que se abre siempre como algo nuevo ante nosotros. Por ello, lo que quiero sugerirles esta mañana es que hay una incalculable riqueza semiótica, pero también existencial, en la consideración de la lectura como una condición que nos permite avanzar en medio de la incertidumbre. Entendida esta no solo como una ausencia de certezas, sino como una apertura a la transformación y a la ambigüedad. Por eso, pienso en el valor que tendría adoptar un punto de vista literario, si me permiten llamarlo así, para toda la educación. Ello implicaría reconocer que la vida humana es intrínsecamente narrativa, que leer es detenerse un momento en el flujo del tiempo ante algo que nos interroga y que nos desafía. Porque establecer un diálogo con base en las preguntas y no en la imposición sería precisamente el más prístino sentido de la lectura. Sería entonces descubrir que todas las páginas son como un libro de arena o como un espejo que decididamente nos entrega un fragmento de eso a lo que incluso llamamos yo. San Agustín enseñaba, a propósito de la parábola del dracma perdido, algo que quisiera recordar hoy. El santo africano se preguntaba en esa meditación de manera muy pedagógica cómo era posible que aquella mujer que había perdido un dracma y que dejaba todo lo demás para ir en busca de ello, podría reconocer su moneda precisamente si la tenía perdida. Agustín advierte que el olvido, como la pérdida, es una forma del tener. Una forma del tener que paradójicamente no se funde en la posesión, sino en la aspiración, pues la mujer de aquella parábola tiene por ausente la moneda que ha perdido. Uno jamás sale a buscar lo que no ha perdido. Solo vamos en busca de aquello que nos falta, pero para reconocer incluso una ausencia es necesario sentir ese vacío y experimentar lo que no tenemos. Gadamer cree que esa meditación de San Agustín es probablemente la mayor aportación en toda la historia a la hermenéutica moderna, porque el obispo de Hipona identifica con ello una característica esencial del modo de existir humano. Salimos en búsqueda de lo que hemos perdido, pues la pregunta se convierte así en la primera condición ontológica de nuestro ser. Preguntar es nuestra manera de abrir horizonte en el mundo, lo mismo si se trata de la realización más cotidiana de la existencia que si se trata de una inquietud trascendental. Y permítanme decirles que no hay nada entre todas las facetas de la existencia que asuma mejor esa condición de llevar a la pregunta como llave que apertura la existencia que precisamente la lectura. Seguramente compartirán conmigo esta experiencia. Más de alguna vez, revisando las páginas de un libro que leímos en el pasado, podemos encontrarnos con el rastro que dejamos en él, con nuestra huella de lectura, nuestros subrayados y anotaciones al margen. Y más de alguna vez también podemos sorprendernos ante esas huellas que hemos dejado. A veces, no comprender, por ejemplo, por qué marcamos esa página cuando ahora, en esta revisita al libro, advertimos que la idea fundamental, según nosotros, se encuentra en otra. Esa marca, sin embargo, era nuestro dracma perdido, aquella región de la lectura hacia donde apuntaba nuestra pregunta y la existencia que postulábamos entonces, pero que ahora probablemente con una pregunta nueva nos hace acercarnos a otra experiencia de búsqueda que nos confirma el valor que hay en la sabiduría de lo incierto que abraza cada lectura. Y vistas así las cosas, sería demasiado complejo asumir que leer consiste entonces solamente en aprender una competencia para informarnos a partir de uno o más códigos escritos. Nuestras experiencias, nuestros valores, pero sobre todo nuestras dudas, se enriquecen en esa condición narrativa que da sentido a nuestra existencia. La lectura permite por ello una comprensión más profunda de la complejidad, decantándose por lo múltiple y lo incierto, en lugar de acomodarse en lo sintético que niega lo diverso. Una lectura que se asume como camino entre y hacia lo incierto promueve especialmente una actitud de cuestionamiento y de reflexión continua, por lo que se convierte en un hábito subversivo y emancipador, naturalmente.
Al sumergirnos, en mundos ficticios, confrontamos realidades alternativas que desafían nuestras propias concepciones y nuestros propios prejuicios. Pues los grandes textos literarios no ofrecen respuestas definitivas, sino que plantean algo más rico, preguntas incómodas, revelando la fragilidad y la ambigüedad de la condición humana. Montaigne describió en su torre llena de libros el valor de la duda y a partir de ello descubrió que se puede pensar ensayando la vida, cuando uno se aleja del dogmatismo y cuando entonces la duda se convierte en nuestra práctica más razonable. Esta condición que nos desvela sin ambajes la precariedad de nuestra existencia, también nos impulsa a cuestionar nuestras certezas y a abrazar la incertidumbre como parte esencial de nuestra propia vida. Es cierto, entre más leemos, más nos encontramos con posibilidades nuevas, porque no es posible habitar el mundo sin regresar a aquellas preguntas que hemos recibido y que también hemos descubierto que no es posible resolver clara y definitivamente. Esas cuestiones que no nacen de los hechos del mundo, sino del mundo interpretado, del mundo que nos lee y que también nosotros leemos. Las respuestas que nos ofrece la lectura, especialmente la lectura de los textos literarios, son siempre para nosotros provisionales y frágiles, como hemos dicho. Y creo que esa es precisamente la desprestigiada herencia de Cervantes, sobre la que Milán Kundera reflexiona en el primer capítulo del arte de la novela. El novelista checo nos revela el valor de lo incierto, de esa búsqueda que Don Quijote encarna de manera insuperable, pues como decía Ortega, si el caballero de la triste figura salió a los campos de la Mancha, fue precisamente para desfacer los entuertos que nos presentaba el simplificado mundo moderno. Pues frente a las verdades objetivas y objetivizantes del mundo, que a veces nos enamoran como el canto de las sirenas, prometiéndonos rapidez y simplificación, creo que estos son los dos pilares de esa nueva torre de Babel de nuestro tiempo, que es la inteligencia artificial generativa. La lectura quijotesca, en cambio, es aquella que nos recuerda que estamos hechos para lo mejor, pero también para lo peor, y que el mundo se enriquece en la medida en que sumamos a su realidad complejidad y perspectiva. Esta es la diferencia entre una forma de lectura, es decir, una ética de la lectura, y algo que pretendería ser una guía definitiva de la lectura, es decir, que pretendería ser una regla o una moral inamovible acerca de la misma. Yo prefiero decididamente la primera, pues si para una ética de la lectura la vida es una forma solamente entre las demás y no una guía definitiva, entonces vivir es aceptar el riesgo, es jugársela, y lo mismo sería leer. Porque leer nos acompaña y nos ayuda a vivir, pero quizás también a malvivir. Eso nunca podremos saberlo a priori. Pero lo que sí sabemos es que toda lectura es la propiciante esencial de un pathos transformador que solo puede ir de la mano de lo incierto. Tan incierto como aquello que nos roba el sueño muchas veces antes o después de visitar un libro, como esa línea de Borges cuentista que en Los Conjurados anuncia que no hay instante que no pueda ser un cráter del infierno y que no hay un instante que no pueda ser el agua del paraíso. O que en su mejor versión poética el propio Borges condensa con todo el estremecimiento de la vida humana en un solo verso, cuando nos recuerda que en cada instante puede revelarte su amor, Helena de Troya. Es decir, que en cada instante una victoria tuya, puede desatar una guerra. Quien descifra el significado de todas las palabras que componen cada una de estas proposiciones, de un cuento o de un poema, con toda la riqueza de su sintaxis, pero no experimenta insomnio la siguiente noche, es alguien que entonces todavía no las leyó, por más que haya descifrado el código. Porque la incertidumbre que genera y el ramillete de preguntas que florece en quien sale de esas páginas sin una certeza, alimenta la complejidad inherente a cada situación de la existencia humana. Y esto es así en la medida misma en que leer literatura, al hacernos encontrar con personajes y situaciones multifacéticas, opera como un método, como un camino invaluable para desarrollar esta capacidad de discernimiento, de autocuidado, pero también de empatía y de hospitalidad para con la existencia ajena. Comprender la lectura desde la perspectiva de la sabiduría del incierto, entonces, implica reconocer
que cada texto es un territorio desconocido que invita al lector a una travesía sin mapas predefinidos. Es la niebla que decía Unamuno. Es aceptar que lo mismo que al acometer la vida, al abrir un libro, nos adentramos en un espacio donde las respuestas no están garantizadas y donde las preguntas pueden multiplicarse más bien. Esta concepción de la lectura nos desafía a abandonar la comodidad de las interpretaciones unívocas y a sumergirnos en la riqueza de los significados múltiples y a menudo hasta contradictorios. Y ya para estas alturas de mi intervención es muy probable que se pregunten cómo este breve y somero esbozo de una filosofía de la lectura que he pretendido comentar, que funda su valor precisamente en la riqueza que alberga para evitar lo incierto de cada página, puede incidir ahora en la construcción de liderazgos que potencien nuestras ideas en un mundo como este que habitamos. Voy al punto. En un tiempo como este, en el que la gestión de cualquier incipiente complejidad consiste en racionalizar algorítmicamente los datos que poseamos sobre algún asunto, una capacidad para habitar condiciones inciertas, donde las preguntas y las posibilidades que se abren ante lo incierto, las narrativas posibles, pues, que se despliegan cuando no hay un solo camino que se conciba como verdadero, puede ser, de verdad, un generador de valor incalculable. Intentaré explicarme. Las dos herramientas para comprender el mundo reducido a datos, con las cuales se han tomado decisiones trascendentales en el tiempo reciente, hablo de montos de inversión tremendos, tendencias políticas globales, diseño de sociedades y ponderación de riesgos, son, como lo sabemos, el Small Data y el Big Data. La primera permite acceder a información detallada para tomar decisiones basadas en contextos específicos, mientras que la segunda, como ustedes saben, posibilita descubrir la comprensión de la realidad y de la lectura de datos que se han sumado de manera tal que se optimizan procesos a gran escala. Esas dos formas de comprensión, a las que más recientemente se ha añadido el Smart Data, una herramienta que se presenta como un conversor de datos crudos en conocimiento supuestamente útil, maximizando la relevancia para identificar y construir tendencias, nos presenta bastantes preguntas. Esto muestra, ante todo, que la toma de decisiones a gran escala se funda precisamente en esas herramientas convertidas en metodologías ya que estandarizan el futuro, partiendo de lo que se asume saber sobre el pasado y sobre este inaprensible presente. Una operación bastante curiosa. Esto da como resultado una identificación apresurada entre la realidad futura y la tendencia construida con una inconmensurable cantidad de datos, de la cual y a partir de la cual actualmente han aparecido herramientas muy precisas. El machine learning, la inteligencia artificial y el análisis predictivo. De tal suerte que a partir de una maximización de relevancias, se vincula un algoritmo con la limitación de un ambiente humano que imita precisamente ese ambiente, pretendiendo generar un pronóstico fundado en una constante histórica. Es decir, leemos el futuro mientras observamos los datos que asumimos describen el pasado. Y es sobre ese paradigma que se genera una toma de decisión en ecosistemas públicos y privados, en ecosistemas micro, pero también macro. El Smart Data optimiza actualmente estrategias a partir de la anticipación, pretende, de cambios. Sin embargo, podemos plantear esta pregunta. ¿Es realmente posible anticipar cambios mediante regresión, clasificación y clustering? Todas las categorías históricas pueden ser víctimas, lo sabemos quienes estudiamos las ciencias del lenguaje especialmente, pueden ser víctimas de interpretación errónea, parcialidad, mentiras, idealización y memoria selectiva. Por eso, la mayor parte de la toma de decisiones en la actualidad obvia lo siguiente. No hay una herramienta más eficaz que el Smart Data para generar una bella postal histórica, pero nada más. Cada informe parece un engranaje perfectamente aceitado que así intenta presentarse. Solamente eso. La pregunta más difícil para cualquier pronóstico que obvian este tipo de análisis de datos que intentan describir el futuro es esta. ¿Y luego qué?
Cuando sabemos de dónde venimos, no hay nada más claro que el hecho de no saber a dónde nos dirigimos. Cada acontecimiento crea su propia descendencia, una suerte de acumulación compuesta que, por otra parte, es algo sensible a un espíritu lector, que sabe que siempre se vive como por vez primera, como también cada revisita un libro ocurre también por vez primera una vez más. Los pronósticos son predicciones específicas sobre eventos futuros basados en datos históricos e información actual que consolidan modelos que son pasado cuando el futuro los alcanza. Por el contrario, las expectativas son las anticipaciones amplias sobre intuiciones, percepciones y experiencias que contemplan lo que para un pronóstico es inimaginable. Y aquí es donde la lectura como condición o hábito que nos permite incursionar en la incertidumbre se torna en algo verdaderamente valioso y vital. Porque lo inimaginable es lo que nunca cambia, como dice Morgan Housel. Aunque precisamente esto es lo que no ve ninguna tendencia. Porque lo que no cambia es aquello que no registra ningún dato y que solo puede ser abordado desde el universo narrativo. Nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones y sobre todo también nuestros errores. Mientras las herramientas digitales de análisis de datos fincadas en una racionalidad algorítmica asumen desde la certeza o desde una pretendida certeza su interpretación y organización de esos datos, de tal suerte que incluso el univocismo reina en su amplia e incuestionable, eso sí, capacidad para procesar inconmensurables cantidades de información. La habilidad lectora, por el contrario, que se ha entrenado en lo incierto, asume que toda observación es perspectiva y que todo esfuerzo de narratividad es parcial y que no hay menoscabo en ello de ninguna interpretación. Al contrario, hay una riqueza incalculable, pero que hay que asumir primero. Sobre todo, esta posición de la lectura como un método o un camino para ir hacia lo incierto y evitar lo incierto, muestra que todas las tendencias son postales de datos que han sido captadas desde un ángulo en específico, ignorando muchos más, a veces ignorando los otros ángulos de manera deliberada. Y aquí conviene hacer una anotación más, si me lo permiten. La inteligencia artificial con la que hoy se procesan cantidades ingentes de datos es el producto de siglos de especulación filosófica, de experimentación técnica y de una búsqueda incesante por comprender y replicar la mente humana. Mucho antes de que las redes neuronales transformaran la tecnología contemporánea, las culturas antiguas imaginaron formas de vida creadas por el ser humano. Ahí tenemos al golem de la tradición judía, modelado en arcilla y animado por palabras sagradas, que los alquimistas medievales trataban de imitar también con el diseño de homúnculos, pequeñas figuras humanas dotadas de vida a través de procesos ocultos. O podemos recordar cómo en el siglo XIII Ramón Llull desarrolló su Ars Magna combinatoria, un sistema que pretendía representar todas las verdades posibles a través de combinación de conceptos. Esta visión protoalgorítmica anticipa la lógica computacional y la búsqueda de patrones que sustenta la inteligencia artificial generativa actual. Posteriormente, como podemos recordar, el propio Leibniz soñó con una máquina de razonamiento universal y luego Charles Babbage, con su máquina analítica, sentó las bases de la informática moderna, herramientas que todos nosotros utilizamos hoy. Así que en nuestro tiempo pareciera que el liderazgo descansa en la manipulación de tecnologías que permiten organizar datos que nos prometen la panacea de la certeza del futuro. Sin embargo, conviene recuperar esa herramienta cognitiva y ontológica que nos provee la lectura cuando la practicamos como si de una condición vital se tratara. Es decir, cuando la asumimos una posibilidad opuesta a la lectura que intenta realizar, erigir y promover certezas inconmovibles. Me refiero a la lectura que se ejecuta y que produce nuevas y más interesantes preguntas. Ahora, ¿cómo y por qué la lectura que se asume como sabiduría del incierto puede incidir en la potenciación de ideas en un mundo dominado por el tráfico veloz de la información y la digitalización de la realidad?
En su obra Los Bárbaros, publicada originalmente en el año 2006, Alessandro Barico reflexionaba de modo muy interesante acerca de las transformaciones culturales y tecnológicas que hace 20 años estaban moldeando el mundo, particularmente en lo que respecta a la lectura y la relación que las personas tenemos con los libros. Para el escritor italiano, vivimos desde entonces en una era que podría ser descrita como la era de los bárbaros, en la que las formas tradicionales de conocimiento y comunicación se ven alteradas por el avance tecnológico y la inmediatez de la información. Yo la llamo la era del síndrome de Google y el esclavismo del scroll, lo que hacemos siempre al pasar la pantalla de nuestros móviles, por ejemplo. Un tiempo en el que asumimos que si algo es breve e inmediato, es entonces doblemente mejor, aun si ello abona únicamente a la saturación. En este tiempo, la figura del libro, esa reliquia de la cultura escrita, se enfrenta a un desafío formidable frente al hecho de que el consumo de contenido se ha vuelto fragmentario y superficial. Esto provoca que las formas tradicionales de lectura se vean amenazadas por un nuevo tipo de relación con el saber, sobre todo por la forma en que las nuevas tecnologías están reformulando nuestra relación con los textos. A lo largo de los bárbaros, Varico observaba 2 décadas atrás que los libros y la lectura, tal como se conocían en el siglo XX todavía, habían perdido terreno frente a otros medios de comunicación más inmediatos y más visuales. Llegamos al punto en el que consideramos que el libro en su formato físico se convertiría en un objeto lento, denso y anticuado, obsoleto. La era de los bárbaros está marcada por un constante bombardeo de información a través de pantallas, donde la velocidad y la inmediatez parecen ser los valores predominantes. La lectura profunda y reflexiva, que requiere concentración y dedicación, se ve amenazada por la velocidad del clic y por la fragmentarización del saber. Y que pese a eso, asocia inmediatez a la verdad y a la certeza. Esta realidad es por demás interesante, pues nos permite pensar el papel de la lectura en un mundo donde el acceso a la información es prácticamente ilimitado, pero paradójicamente el tiempo y la capacidad para asimilar esa información de manera profunda es cada vez más limitado. Lejos de lo que podría pensarse, considero que la época de la inteligencia artificial es la oportunidad del renacimiento de los libros, así como también de la lectura, siempre y cuando el encuentro con los libros se dé como un contacto esencial de conocimiento que pretende ser algo más que una asimilación de información, pues en ese contexto, los libros y la lectura ya están totalmente derrotados. Por el contrario, la inmediatez de los medios digitales redobla el valor reflexivo y la potencia de la imaginación, su arsenal poético. Hoy que plataformas como X, Facebook o Instagram, así como las inteligencias artificiales generativas, han revolucionado la forma en que accedemos a la información, de manera que los titulares breves, las imágenes y los videos cortos prevalecen sobre el análisis profundo o la reflexión a largo plazo porque marcan tendencias, es cuando la lectura puede realmente, fundada en el valor de la incertidumbre, aportar el valor de la expectativa amplia que no desconoce algo que probablemente no podrá experimentar jamás ninguna inteligencia artificial generativa. Me refiero al error, al abismo de la tristeza que acompaña el ejercicio del pensamiento de largo aliento, al fracaso, al encontrarnos con que a veces los resultados de todos nuestros esfuerzos no se parecen a lo que planeamos, a encontrarse con que una pregunta puede responderse con otra mejor. En lugar de abordar los temas con la paciencia y el detenimiento que exige una obra literaria o filosófica, los usuarios asiduos a las redes sociales y a los softwares de inteligencia artificial generativa suelen consumir información de forma fragmentada y dispersa, lo que resulta en una comprensión superficial de los temas abordados. Otro ejemplo relevante es el auge de los audiolibros y los resúmenes de libros en aplicaciones como Blinkist, por ejemplo. Mientras que los audiolibros permiten que las personas lean mientras realizan otras actividades, es sorprendente la calidad humana que tiene ahora, por ejemplo, la lectura de Alexa. No sé si la han probado últimamente. Los resúmenes ofrecen una versión condensada de las ideas principales de un libro, sacrificando el proceso completo de reflexión que acompaña a la lectura del texto en su totalidad y especialmente a la experiencia de abrirse a la incertidumbre y de sentir que la visita a un lugar extraño nos
hace reconocernos como entidades que nacen por primera vez. Esta tendencia a la lectura rápida refleja una forma de relación con los libros que responde a la necesidad de adaptarse a un ritmo vertiginoso y multitarea, pero a costa de la profundidad y la reflexión y sobre todo a costa de convertir en lujo el hecho de poder estudiar despacio. Sin embargo, insisto en que esta era que Baricos llama la era de los bárbaros no es una era en la que la lectura va a desaparecer, sino que se transforma o nos obliga a transformarla una vez más. La lectura, tal y como la concebimos, ya no es un acto exclusivo de asimilación de información, sino que se torna primordialmente en ejercicio de conocimiento profundo y de reflexión sobre lo incierto, e incluso se consolida como una herramienta que puede potenciar como ninguna otra la nueva lógica de los medios digitales, no estar en enemistad con ellos. Por eso, esta transformación no es en ningún modo negativa. Por el contrario, libera el acto lector como un acto completamente poético. Hay una creatividad irrenunciable en el acto de la lectura, lo que en sentido filosófico implica traer al ser algo que no existía. La inteligencia humana crea significados, interpreta el mundo y transforma su entorno. La inteligencia artificial, en cambio, genera resultados a partir de datos existentes, sin una intención creadora auténtica. Es un espejo que amplifica, pero no un agente que imagina, y la lectura siempre será algo más que solo un espejo. No obstante, la interacción entre humanos e inteligencia artificial podría redefinir esta distinción. La inteligencia artificial puede ser un catalizador creativo, claro, inspirando nuevas ideas, acelerando procesos de innovación y permitiendo exploraciones artísticas inéditas. En este sentido, la poiesis de la inteligencia artificial no es independiente todavía, sino relacional. Imita también en ello al ser humano. Surge del diálogo con la inteligencia humana, en un proceso de retroalimentación continua, como sabemos. Aquí resulta iluminador retomar a Heidegger, quien nos recuerda que la técnica siempre implica una revelación del ser. La inteligencia artificial de nuestro tiempo, lejos de ser una mera herramienta, podría ser vista como una forma de desocultar aspectos latentes de nuestra inteligencia y de nuestra creatividad, siempre y cuando a ella nos acerquemos con espíritu de lector incierto. El verdadero desafío será mantener la tensión dialéctica entre lo humano y lo artificial, evitando que la poiesis humana quede subordinada a la eficiencia algorítmica solamente. El reto será mantener vivo el valor de la incertidumbre cuando leemos para potenciar los datos que las herramientas digitales sean capaces de procesar. Porque la lectura humana es radicalmente creadora y proyectiva, y está ligada a nuestra capacidad de imaginar lo que aún no existe. Con ella construimos mundos enteros a partir de símbolos y actualizamos aquella antigua idea de Aristóteles que planteaba en la poética. Pues justamente esas nuevas tecnologías vuelven más vigentes que nunca a los textos literarios. La poesía, cuando se escribe igual que como cuando ha de leerse, es decir, desde lo incierto y no para pretender enarbolar catecismos de certezas predispuestas, se convierte justamente en el discurso sobre aquello que podría acontecer, como decíamos líneas atrás. La inteligencia artificial puede generar textos, lo sabemos, imágenes y hasta música, pero carece del impulso trascendental que guía al ser humano hacia la búsqueda de sentido. La inteligencia artificial, carente de temporalidad y sobre todo de finitud, carece también de esa pulsión creadora en el sentido más existencial. No puede escribir un poema desde la pérdida, ni pintar un cuadro desde la nostalgia, porque no habita el mundo de las emociones ni de la subjetividad. La lingüista española Cristina Aranda advierte en su libro Vidas Futuras que la verdadera fortaleza humana radica en nuestra capacidad de imaginar futuros alternativos, de proyectar deseos y temores en el horizonte de lo posible, algo que siempre obvia el proceso de datos que pretende solamente albergar tendencias. La inteligencia artificial puede procesar enormes cantidades de información, pero no tiene imaginación en el sentido humano, no sueña, no fantasea y sobre todo no delira. Su creatividad es derivada, siempre anclada a patrones preexistentes. La lectura justamente es ese trampolín que se aleja de lo preexistente, que piensa lo posible, que piensa lo que podría ser, lo que no ha sido, de una manera siempre inédita. Hoy sabemos que para convertir esos datos que las inteligencias artificiales contemporáneas procesan en verdaderos insights significativos, habría que interpretarlos en movimiento. ¿Qué significa ello? Significa precisamente
que no debemos únicamente ocuparnos de tomar decisiones o generar narrativas a partir de pronósticos, sino más bien aventurarnos, arriesgarnos al juego de generar expectativas, de presentar datos vivos. Para eso urgen lectores, lectoras, que se la jueguen, digo, cuando se aproximen a las páginas de un libro sin saber si lo que hacen lo hacen desde un centro o desde una de las innumerables periferias. En esa infinita expectativa de significados está, de verdad, la oportunidad de potenciar nuestras ideas. Solo así, cuando leemos de esta manera, podemos entender por qué cuando nos acercamos a un libro podemos sentirnos esa niña de 13 años que habita con otras 7 personas en un lugar escondidos, justamente en la ciudad de Ámsterdam, temeroso de que vengan los nazis, y que aún ahí puede ser capaz de encontrar un resquicio de esperanza y de felicidad cuando un rayo de sol se asoma en el cielo de los Países Bajos. Solo así podremos entender qué es lo que se siente y por qué la incertidumbre se yergue frente a nosotros cuando nos sentimos Aureliano Buendía y entonces frente a un pelotón de fusilamiento recordamos la tarde en que nuestro padre nos llevó a conocer el hielo. O podemos sentirnos justamente también D'Artagnan y entender por qué en el entorno de la insidia y de las complejidades de la corte de un ciertamente oscuro Richelieu, siempre habrá lugar también para encontrar lugar para la batalla, para el honor. O podemos sentirnos alguien que habita en el 221B de Baker Street y que entonces, sí, me llamo Holmes a veces, también podemos encontrar que frente a los pronósticos que quieren y sugieren certezas inconmovibles, no hay nada más rico que el mundo de las expectativas, en donde podemos encontrarnos con el error, con esa potencia humana del pensamiento, que ahora, cuando asumimos que la certeza es menos rica que ese infinito mundo de posibilidades que nos abre la lectura cuando lo asumimos desde lo incierto, será precisamente el método del camino para potenciar nuestras ideas y generar liderazgo en un mundo que se ha poblado de demasiadas certezas efímeras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por el conocimiento que nos ha brindado el día de hoy. Eh, yo tengo el rol aquí de hacer la moderación de su conferencia. Y para hacer eso, yo quisiera iniciar esa ronda de comentarios y preguntas, ¿no? En primer lugar, reconociendo que así como cualquier palabra del lenguaje es multivalente, ¿no? La palabra liderazgo también lo es, ¿no? Y, y cuando leemos así, leer para liderar, podemos entender múltiples cosas, ¿no? O sea, y me parece que durante su ponencia, digamos, fue más allá de mis expectativas, porque eh, se entiende otra manera de liderar que no es ese liderazgo necesariamente del mundo burgués, del mundo capitalista, ¿no? Liderar muchas otras cosas, ¿no? A través de la lectura. Pero quisiera trabajar con ese otro sentido, a lo mejor el sentido más esperado de la palabra liderar, y ahí voy a hacerle la pregunta. En esta conferencia se nos invita a pensar la lectura como una experiencia que nos abre a la incertidumbre, que nos aleja de las certezas y nos expone a nuevas posibilidades. Sin embargo, cuando hablamos de liderazgo, solemos asociarlo con la toma de decisiones firmes y con la capacidad de orientar a otros en medio de la incertidumbre. Desde su perspectiva, ¿cómo podemos conciliar esta paradoja? ¿De qué manera la lectura, entendida como un ejercicio de apertura y transformación,
puede también ser una herramienta para el liderazgo, en ese sentido de que el liderazgo se asocia a la toma de decisiones firmes y muchas veces sin lugar a incertidumbres, ¿no? Quisiera escucharle un poquito más sobre eso. Claro que sí, muchísimas gracias por el comentario y por la pregunta tan interesante, doctor. O sea, quisiera comenzar por recuperar una imagen, yo creo que en la que todos podemos coincidir. Seguramente en algún libro, en alguna visita a algún museo, eh, en algún medio digital, hemos visto alguna ocasión una de las muchísimas formas de representar una muy, muy particular forma de ejercer el discurso eh, que tiene que ver con esta imagen, ¿no? Normalmente una persona al centro que parece estar hablando y en torno suyo un grupo de personas, lo mismo en la época de las cavernas que en una muy, muy, muy lujosa oficina en un rascacielos contemporáneo, parecen estar escuchando, ¿no? Esa imagen creo que en muchos sentidos nos puede mostrar algo que muy plásticamente puede vincular el uso del discurso precisamente con esta forma o con todas las formas de liderazgo, ¿no? O sea, en efecto, no hay liderazgo alguno que no implique el asumir un discurso y por lo tanto de comprender un entorno narrativo y a partir de ello tomar decisiones en las que normalmente pues incluso eh, incluimos, sumamos a esas personas que nos están escuchando. La pregunta es cómo comprendemos ese uso del discurso, cómo comprendemos ese ejercicio de la toma de decisión. Las más de las veces asumimos o entendemos que el uso del discurso, sobre todo en una escena así, es ante todo un derecho, ¿no? A mí me gusta pensarlo de una manera muy cercana a una reflexión que hacía el filósofo francés Jean-Luc Nancy cuando en su libro La comunidad inoperante reflexionaba en torno precisamente a una imagen como esta. Y decía, ¿qué pasaría si nosotros mm, asumiéramos que quien está haciendo el uso del discurso, más que ejercer un derecho, está ejerciendo una obligación? Es decir, asumiendo el peso del discurso. Yo quisiera trasladar esa pregunta precisamente al entorno de la interesante pregunta que nos plantea, ¿no? ¿Qué pasaría si el ejercicio del liderazgo, si la toma de decisiones, la pensamos no como el ejercicio de una potestad o un derecho? Todavía el derecho es muchísimo más loable que ejercerlo como una potestad, como un poder, y lo asumimos más bien como una obligación, como en el mejor de los sentidos, ¿no? Como alguien que soporta el peso del uso del discurso y de la toma de decisión. Seguramente estaríamos cambiando un esquema que en el mundo de los negocios, por ejemplo, un gurú del mundo de los negocios muy, muy conocidos actualmente, ¿no? O sea, Simon Sinek, eh, plantea para comprender una nueva manera de concebir a los liderazgos, ¿no? Tiene un libro bastante interesante, con un título además retóricamente muy, muy lindo, que justamente se llama Los líderes comen al final. Básicamente Simon Sinek dice que casi en todos los espacios del mundo contemporáneo se suele premiar a quien es capaz de sacrificar a los otros por su bienestar. Podemos pensar en el mundo privado, pero a veces también en el mundo público, lamentablemente, ¿no? O sea, eso también llega a pasar en las universidades públicas, ¿no? Eh, en el mundo de la educación, lo cual es terrible, ¿no? Sin embargo, dice Sinek que hay otra forma de comprender esto, justo a la inversa, y los hay. O sea, hay ámbitos, hay lugares, la educación tendría que ser uno de esos lugares, uno de esos espacios, en donde el premio debería otorgársele a quien es capaz de sacrificarse a sí mismo por el bien de los demás. Sinek titula justamente em, este libro atendiendo a una anécdota que él recupera del mundo del ejército, ¿no? Del mundo de la milicia, ¿no? En donde precisamente dice, bueno, que en antaño la persona de más alto rango era la última que comía, ¿no? Justamente porque asumía ese rol que tenía de crear un círculo de confianza, un círculo de seguridad, que es lo que tendría que hacer justamente cualquier persona
tomase esa responsabilidad de ejercer el discurso al punto de poder generar o tener que generar toma de decisiones. El círculo de confianza es ese espacio en donde podemos ser quienes justamente nosotros podemos llegar a ser a partir de la imaginación y no solo del cálculo de no equivocarnos, ¿no? Es decir, en el momento en el que en una comunidad, en un grupo de trabajo, en un equipo, podemos ser capaces de reconocer que lo más importante no está en no equivocarnos, sino no desviarnos del por qué. Justamente un liderazgo de esa naturaleza, tanto en el mundo privado y capitalista incluso, como en el mundo público o en el más horizontal de los mundos posibles, tendría que ejercerse no desde el cómo, sino desde el por qué. El por qué se convertiría precisamente en la única razón irrenunciable para poder explorar con imaginación, desde lo incierto, los diversos cómo, sin temor a equivocarnos y saliendo de esta pedagogía justamente fundada tanto en el mundo profesional laboral como en el mundo de formación educativa, en el que hemos centrado toda nuestra formación ideal en el no equivocarnos, en el justamente preferir repetir los caminos andados en lugar de buscar nuevas sendas. Pero un liderazgo de esta naturaleza tendría que ejercer justamente una forma de discurso, y aquí creo que la lectura tiene un papel fundamental, en el que no asumamos que por más libros leídos tenemos más certezas, sino por el contrario, más y mejores preguntas, más dudas, ¿no? Sin volvernos inoperantes, claro está, pero ejerciendo esa posibilidad de seguir siendo operantes a partir del diálogo, de la escucha. No sé, me gustaría dejarlo aquí. Eh, sí, me parece que una cosa que usted nos ha planteado de muy interesante, bien al inicio de la ponencia, es sobre la ética de la lectura. Y cuando lo escucho, estoy escuchando esa ética de la lectura. O sea, lo que la lectura al final de cuentas nos enseña es una ética, ¿no? Y cuanto más lectores somos, cuanto más leemos, más éticos en ese sentido de buscar lo bueno, de buscar tomas de decisiones que no sean afincadas en la certeza, ¿no? O sea, que abre nuestra mirada a otras posibilidades, ¿no? Entonces, lo que lo escucho es sobre la ética, ¿no? Eh, pero bien, o sea, aquí tenemos una pregunta. Voy a dejar que la audiencia también pueda hablar. Aquí hay una pregunta que sería, eh, ¿qué recomendaciones ofrecerías para mejorar el hábito de la lectura, considerando que el uso de la inteligencia artificial facilita la comprensión de los textos, pero sin perder la importancia de desarrollar y mantener nuestras propias opiniones sin análisis? Esta es una pregunta de Astrid que nos acompaña aquí hoy. Claro, muchísimas gracias por la pregunta, Astrid. Básicamente, la primera recomendación que haría, aquí siempre que utilizo recomendación me acuerdo hay un verso de una canción muy linda de Joan Manuel Serrat, Bienaventurado se llama la canción y dice que quien se atreve a dar consejos se hará sabio a costa de los errores ajenos, dice, ¿no? Entonces, sin asumir al rango de consejo lo que voy a decir, y más bien partiendo un poco de la experiencia propia, eh, reconocer que no hay edad para comenzar a ser una persona lectora, ¿no? De entrada. Podemos ser lectores tardíos, ¿no? O sea, yo mismo recuerdo, antes de mis 18 años, yo no recuerdo que particularmente la lectura formara parte de mi vida, ¿no? Y hay gente que se vuelve lectora mucho antes o mucho después, ¿no? Pero mi primera recomendación es concebir a la lectura precisamente como una extensión, un lugar más donde queremos ejercer la vida. ¿A qué me refiero con esto? Lo dices muy bien, ¿no? Eh, las herramientas digitales con las que contamos hoy son inmensamente superiores a nosotros, mejores, o sea, no debemos de tener empacho en reconocerlo, cuando se trata de procesar datos, sobre todo si se trata de una ingente cantidad de datos.
son maravillosas en eso. El asunto es que esos datos, para que sean significativos, verdaderos insights, requieren preguntas a- que debemos aprender a formular. Y la lectura es de suyo, creo, la mejor herramienta para aprender a preguntar. ¿A qué me refiero con vincular la lectura con nuestra vida? Pues precisamente acercarnos a textos que nos puedan hablar, que nos cuestionen, am, que nos permitan reconocernos ahí, no como alguien que llega a un libro a confirmar certezas. Creo que como cuando comenzamos a leer, pasamos todos o casi todas las personas por ese fenómeno. Solemos elegir libros que confirman las ideas preconcebidas que tenemos. O sea, muchas veces nuestras aficiones o nuestras preferencias lectoras pasan por el hecho de que leemos autores o autoras que confirman nuestras ideas. En el fondo, porque queremos o pretendemos o nos sentimos muchísimo más cómodos precisamente en el reino de la certidumbre. Es decir, leemos para decir qué extraordinarias ideas tengo, ¿no? Las comparte esta extraordinaria autora o este extraordinario autor. Una de las cosas fundamentales podría tener que ver con el hecho de encontrarnos con la posibilidad de planteamientos que parten desde horizontes distintos a los nuestros, lo que tiene además un valor ético fundamental, ¿no? Es el hecho de poder saber que nos podemos perfectamente sentar en la misma mesa con alguien que piensa radicalmente distinto a nosotros y no por eso nos tenemos que matar. Pero además, o sea, sería muy importante redescubrir a la lectura desde el placer, decía hace un momento, ¿no? De poder incursionar eh, en un texto sin pretender un pragmatismo o una utilidad inmediata. Em, Vamos a leer muy poco en la vida, ¿eh? No sé si alguna vez han hecho esta cuenta a números redondos, gruesos. Si somos lectores verdaderamente asiduos, si leemos un libro a la semana, durante más o menos 60 años, que es lo que tiene de vida en tanto que lector una persona en promedio que ha leído durante buena parte de su existencia, vamos a poder leer en total 3.200 libros, un poco menos. Muchas personas, a muy temprana edad, cuando nos volvemos lectores, tenemos ya en nuestras propias casas más de esa cantidad de libros, más de lo que vamos a poder leer en nuestra vida. Primera recomendación tan sencilla como, si un libro no te interpela, déjalo. Por supuesto, yo sé que hay compromisos pedagógicos de la lectura, ¿no? Que muchas veces tenemos que leer precisamente porque de lo que se trata es de intentar cubrir una materia, un crédito, ¿no? Y tenemos que hacerlo, terminar una tesis. Pero esa es una lectura inauténtica, ¿no? Necesaria, ¿no? O sea, yo no por inauténtica la soslayo o lo hago menos, ¿no? Pero la lectura auténtica es esta que más bien abre horizontes, porque abre preguntas, que no tiene un fin inmediato y no por eso es improductiva, pero que justamente se vuelve parte de nosotros en la medida misma en la que descubrimos que al leer extendemos nuestro camino humano. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Karen García, quien nos pregunta, usted mencionó que es un lujo estudiar despacio, leer despacio. Me gustaría saber cómo podemos los traductores actualmente preservar nuestro trabajo humano y de calidad cuando hay empresas y clientes que prefieren la inmediatez y ahorro de recursos al usar la traducción automática y la inteligencia artificial. Muy buena pregunta. Sí, maravillosa pregunta. Hace más o menos 10 años eh, tuve la oportunidad de dar una charla en la plataforma TED, ¿no? Y justo en la misma sesión en la que me habían invitado, apareció una persona que era, estoy hablando de hace 10 años, la persona que había creado los primeros audífonos que hacían traducción simultánea. En ese entonces, esa era, digamos, la primera marca, la primera desarrolladora. Pilot se llamaba el producto. Y yo salí verdaderamente sorprendido. O sea, de verdad es que no podía entender cómo era posible que alguien pudiese estar hablando en inglés, en chino, mandarín, que era como que el idioma más complejo que habían intentado, con el que habían intentado trabajar, y yo escuchase en tiempo real en español. En aquel entonces, hace 10 años, si ustedes recuerdan, pues hasta el traductor de Google era bastante malo, ¿no? Eh,
o sea, lo utilizábamos para, incluso para bromear, ¿no? Hacíamos, nos reíamos con eso, ¿no? Pero justamente, ¿no? Hoy estas herramientas precisamente se han convertido en aparentes sustitutos, digamos, de nuestro trabajo, ¿no? En muchos casos, ¿no? Hace no mucho se solía o se seguía insistiendo en el hecho de que los, las labores que iban a sustituir este tipo de herramientas eran aquellas total y absolutamente enajenantes, las que eran totalmente mecánicas, e incluso, bueno, aquellas que no queríamos hacer. Las personas que nos encontramos en el terreno de las humanidades, en las ciencias del lenguaje, por ejemplo, en la traducción, podemos ver y darnos cuenta que algunas de las tareas que se suplen más bien en primer término en nuestro tiempo con ese tipo de herramientas son las nuestras. Y tengo que decir algo, ¿no? La batalla y el camino del desarrollo de esas tecnologías no la vamos a ganar. El trabajo no hay que hacerlo frente a las herramientas precisamente que plantean posibilidades de traducción inmediata, que además son económicas, ¿no? O sea, por eso daba el ejemplo incluso en la charla, en la ponencia, pues ese ha sido un deseo humano desde hace muchos siglos, ¿no? O sea, tener, si me permiten decirlo, al esclavo más económico, ¿no? O sea, alguien que te auxilie en las tareas que no quieres hacer. ¿Cuál es el problema? Y por eso me quedo con esta última expresión, las tareas que no quieres hacer. Habría que replantear precisamente nuestro modo de hacer. ¿Por qué alguien prefiere eh, obtener un resumen de un libro en lugar de leerlo? ¿Por qué alguien prefiere eh, acceder a la traducción inmediata de de un texto en lugar de aprender la lengua, ¿no? O aprender otra lengua? ¿Por qué alguien prefiere, ya acá laboralmente, justamente emplear estas herramientas en lugar de acceder a profesionales de la traducción, en el caso de las personas humanas? En último término, porque son tareas que se han reducido precisamente a productos mercantiles. Y entonces, como en todo ejercicio dentro del mundo capitalista, precisamente, el ejercicio de la oferta y la demanda, pero además de la economización en aquello que se asume es factible economizarlo, sin menoscabo de la plusvalía, es lo que termina por definir justamente la opción de tomar mejor softwares, herramientas de esta naturaleza, que hacernos un lugar en nuestros espacios de trabajo para traductores humanos profesionales. ¿Qué hay que hacer? Recuperar qué es y dónde radica lo verdaderamente insustituible de toda esta tradición traductora. Y curiosamente, creo que tiene que ver con el hecho de producir nuevos sentidos. Seguramente, o muy probablemente por lo menos, el lugar en donde en mayor medida se han perdido plazas de empleo, lugares de ocupación para las y los traductores humanos, sea justamente en aquellos espacios en donde lo que se requiere es traducir manuales, textos técnicos para la industria, porque se asume que lo único que se requiere son traducciones literales pues que no tengan lugar a la generación de nuevos sentidos. Yo tengo la esperanza, creo que justamente todavía el terreno de la literatura, de la traducción literaria, sea algo así como de la interpretación este, de discursos humanos, in situ, pues, sean un terreno que se siga reservando precisamente al espacio humano porque em, en la medida misma en la que nuestra capacidad para no solo expresar la construcción de proposiciones a partir de un código determinado, sino para también advertir las intencionalidades que acompañan a esa producción, sigue siendo algo que nosotros, todavía los seres humanos, podamos seguir planteando de manera, si bien no exclusiva, sí de manera primordial.
Y lo segundo, tratar de entender la manera en la que se pueden generar discursos con herramientas digitales, haciendo comprender a quienes los usan y a quienes justamente tienen toda una industria en donde pueden emplear a personas humanas, que las inteligencias artificiales generativas, que este tipo de softwares requieren inevitablemente, porque parten de conjuntos de datos preexistentes, del auxilio de un profesional. Lo dice muy bien Cristina Aranda, que es una lingüista española que trabaja, de hecho, está metidísima en el terreno de las inteligencias artificiales, del software, pues, de la producción. Recomiendo mucho un libro suyo que apareció el año pasado, Vidas Futuras, digamos, si les interesa ese mundo. Dice ahí algo, pues, muy, muy sencillo, ¿no? Que parece verdad de perogrullo, pero que es importantísima, ¿no? Con todas las inteligencias artificiales generativas, las herramientas de traducción, por ejemplo, pasa lo mismo. Si metes basura, sacas basura. Así funciona. Es decir, para advertir todas las potencialidades de estas herramientas que imitan de manera veloz e inconmensurable en muchos sentidos algunas de las habilidades humanas, necesitas un profesional del área que pueda ser capaz de plantear preguntas, indicaciones o incluso definir un prompt adecuado y mejor que cualquier otro para que esa herramienta funcione de verdad con todo aquello que puede ofrecer. Habría que incorporar, pues, a nuestros planes de estudio precisamente, pues, por lo menos asignaturas o cursos muy, muy definidos en donde podamos trabajar con literatura y producción de textos con herramientas digitales, traducción y utilización precisamente de herramientas digitales en consonancia con lo que humanamente sabemos, porque por supuesto que hay cosas que todavía, incluso las más novísimas tecnologías generativas de inteligencia artificial, no pueden hacer todavía, no pueden hacer aún. Creo que ese sería el camino. Ok, muchísimas gracias. Entonces llegamos al final de esta conferencia y en nombre de la Facultad de Idiomas y de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la UABC, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al maestro Francisco de Jesús Ángeles Cerón por compartir con nosotros su valiosa reflexión sobre la lectura y su poder transformador. Agradecemos también a todas y todos los asistentes por su interés y participación. Maestro, le informamos que su constancia de participación le será enviada por correo en los próximos días. Gracias nuevamente por su tiempo y por compartir con nosotros su conocimiento. Y a nuestro público, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día.